Nosotros somos alumnos del Telebachillerato Comunitario de San Isidro. Nuestro módulo es Perspectivas Históricas. Nuestra docente es Juana Mónica Jaramillo Mendoza. Mi equipo está conformado por Marely, Juan y Yoriana. Nosotros les vamos a hablar sobre el tema de la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero. Nació el 30 de octubre de 1873 en Parras de la Fuente, Coahuila. Estudió en el Colegio San Juan Saltillo, Lisieux, Francia, Universidad de California, Berkeley y París. Fue un empresario liberal que tras publicar la sucesión presidencial en 1910 encabezó la revolución contra Porfirio Díaz. Fue presidente de México en 1911 a 1913 y promovió reformas democráticas y fue derrocado y asesinado en febrero de 1900. Victoriano Huerta. Nació el 23 de noviembre de 1850 en Colotlán, Jalisco. Estudió e ingresó al Colegio Militar de Chapultepec y se graduó como oficial de artillería. Fue general del ejército porfirista. Tras el asesinato de Madero, tomó el poder en 1913. Con apoyo del ejército y de los conservadores. Su gobierno fue autoritario y contó inicialmente con el reconocimiento de Estados Unidos. Pero la oposición de Woodrow Wilson y la rebelión constitucionalista lo obligaron a renunciar en 1914. Finalmente murió en prisión en 1916. Emiliano Zapata. Nació el 8 de agosto de 1879 en Anenehuilco, Morelos. Estudió la educación primaria básica, aprendió a leer y a escribir de adulto. Se convirtió en líder agrario del sur, formuló el Plan de Ayala en 1911, exigiendo la restitución de tierras a los campesinos. Mantuvo una lucha independiente contra Díaz, Madero, Huerta y Carranza, convirtiéndose en símbolo de reforma agraria. Fue asesinado en 1919. Francisco Villa, conocido como Pancho Villa. Nació el 5 de julio de 1878, Río Grande, Durango. Estudió la educación formal escasa, aprendió a leer y escribir de adulto. Se incorporó a la revolución contra Díaz y apoyó a Madero. Tras la muerte de Madero, lideró la división del norte y obtuvo victorias claves en la Ciudad Juárez y Zacatecas. Se enfrentó a Carranza y en el mismo año fue asesinado en 1920. Venustiano Carranza. Nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuartos Ciénegas, Coahuila. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y Estudios de Derecho, no concluidos. Fue gobernador de Coahuila y se unió a Madero y luego lideró a constitucionalismos provocado el Plan de Guadalupe en 1913 contra Victoriano Huerta. Fue jefe del ejército constitucionalista y presidente de 1917 a 1920. Impuso la Constitución de 1917 y murió asesinado en 1900. Álvaro Obregón. Nació el 19 de febrero de 1880, Siquizaba, Sonora. Estudió la escuela primaria y se formó como militar en la Revolución, sin estudios universitarios formales. Fue general constitucionalista destacado en la batalla de Celaya, 1915, derrotando a Villa. Fue presidente de México de 1920 a 1924. Impulsó la reconstrucción institucional, la reforma agraria moderada y la creación del Partido Nacional Revolucionario. Y finalmente murió asesinado en 1928. Plutarco Elías Calles. Nació el 25 de septiembre de 1877 en Guaymas, Sonora. Estudió en una escuela normal de Sonora. Se graduó como maestro y estudió Derecho sin concluir. Fue un militar y político. Participó en la revolución del lado constitucionalista. Fue presidente en 1924 a 1928 y jefe máximo del país en 1928 a 1934. Fundó el Partido Nacional Revolucionario y estableció la base del Estado mexicano moderno. Murió en el año de 1945.
La gestión de Madero no fue sencilla. Cuando llegó al poder, las Fuerzas Armadas maderistas fueron licenciadas o se construyeron como guardias rurales. Pero Emiliano Zapata se negó a desarmar a su gente hasta haber conseguido el reparto de tierras. Tenían unos cuantos días al presidente en el poder, cuando el 28 de noviembre el llamado caudillo del sur, considerado que no podía con rapidez a sus demás y que no tenía el artículo 3 del Plan de San Luis, lo desconoció en despacito su lucha y junto con otros proclamó el Plan de Ayala. Los doctores no terminaban. El doctor Velázquez Gómez y su hermano Emilio, sentidos contra Madero, se levantó en armas en Ciudad Juárez. El general Pascual Orozco recibió la orden de combatirlos. Al principio lo hizo, pero poco después se les unió, desconocido del gobierno de Madero, y el 25 de marzo de 1912 proclamó el Plan de la Empacadora, en el que lo atacaban violentamente, acusándolo por yaquis. Orozco consideraba de su participación en la lucha armada como la determinante para el triunfo de la revolución y se sentía no haber sido suficiente recompensada ni en lo económico ni en lo político, y sus seguidores consideraban demasiadas lentas y maderas las reformas sociales propuestas por Madero. Los hacendados y los empresarios. Al principio también era evaluado por Estados Unidos, pero poco después, al llegar la democracia, Woodrow Wilson a la presidencia norteamericana, cambió la postura hacia México. Wilson no aprobaba de la manera en la que Huerta había llegado al poder y le negó el reconocimiento diplomático, e hizo una campaña para impedir que otros gobiernos lo reconocieran. Incluso ordenó que su infantería de marina ocupara el puerto de Veracruz, elevando la venta de armamento a México. El 26 de marzo de 1913, Carranza proclamó el Plan de Guadalupe. En este plan se desconocía a Huerta y a Carranza. Se autonombraba jefe del primer ejército constitucionalista, con el cual pretendía establecer el orden legal. Aunque habían triunfado los jefes revolucionarios, no había unión entre ellos. Carranza no se entendía bien ni con Zapata. Incluso llegó a considerarlos sus enemigos. Zapata mantuvo las revisaciones del Plan de Ayala, pero Carranza no accedió a las demandas agrarias, argumentando que las leyes vigentes daban derecho para los hacendados. En septiembre de 1914, ambos líderes rompieron relaciones. Con el afán de integrar a los grupos de Carranza, convocó una comisión de jefes militares como mandado de fuerzas y gobernadores de los estados, que tuvo lugar en Aguascalientes. Empezó el 10 de octubre de 1914 bajo la presidencia de Antonio I Villarreal.